Amigos del Perú y del mundo, buenos días y buenas noches. Esto es, como todas las semanas, Rey con Barba, y vamos a analizar las principales noticias de la semana. Pero esta vez, para variar un poco, vamos a empezar con el invitado que tenemos hoy día. Y como el doctor Barba es el que sabe presentar a los invitados, o mejor dicho, según el doctor Barba, yo no sé presentar adecuadamente a los invitados, le cedo la palabra al doctor Barba para que lo presente. Bueno, tenemos tres temas que tratar con el doctor Wilber Medina, que es un jurista de primera línea y además habla claro y sencillo. ¿No? Pero antes de ello, a ver, producción, muéstreme la foto de ese señor encantador que fue ministro de Defensa cuando condecoraron al señor Chibolín. Chibolín. ¿Ah? Eso lo vamos a ver luego, más adelante, ¿no? Pero con el doctor Wilber Medina vamos a tocar tres temas. La ley del terrorismo urbano, el caso del fiscal Pérez y Chibolín, por supuesto, ¿no? ¿Cómo comenzamos, doctor? A ver. Buenas noches con todos. Buenas noches a y disposición. nuevamente. Así, a disposición. Gracias por aceptar. No, encantado. Bueno, acabo de de escuchar al presidente del Congreso y dice que ya han resumido los 20 proyectos al respecto que habían en las comisiones. Y ahora hay un proyecto que va a ser presentado al Pleno donde se va a discutir y él ha prometido se va a aprobar, porque es una ley necesaria y es un instrumento fundamental, ¿no?, para la policía y para las instituciones. ¿Has dicho el título, terrorismo urbano? Terrorismo urbano, claro. No habías comentado. La ley es la ley sobre terrorismo urbano, que es también una iniciativa del Poder Ejecutivo, ¿no? Sobre este tema, doctor. A ver, yo creo que nosotros somos un país donde lo que abundan es la legislación. Así es. Y lo que falta es el cumplimiento. El cumplimiento. En clase siempre decíamos que en el Perú existen muchas leyes. Falta una que diga que todas las anteriores se cumplen. Bueno, sí, es lo que dijo Castillo, ¿no? Sí, falta una ley que diga que todas las anteriores se cumplan. Entonces, a ver, todo lo que suma a combatir la criminalidad organizada está muy bien. Pero yo he revisado el proyecto, que son varios congresistas preocupados, están presentando estas iniciativas, pero parece que son repetitivas. Lo que hay que hacer, el terrorismo, ¿qué cosa es? Está condenando y agravando el secuestro. ¿De acuerdo? Ya existe la cadena perpetua para el secuestro, cuando hay de menores de edad, cuando hay muerte, etcétera, etcétera. Lo que necesitamos, Rafael, Pepe, es que la presidenta de la República asuma un liderazgo y además potenciar, y esto no es un secreto, tú has sido ministro de Defensa, potenciar la policía. Por supuesto. Uno, y el ciudadano que me está escuchando, que por primera vez o ha tenido contacto con una comisaría, va a la comisaría a formular una denuncia, el policía no tiene impresora. Por ejemplo. Te da el USB, le dice, puede imprimir enfrente su denuncia porque no tiene. Entonces, presidenta Dina Boluarte y ministro, no vamos a hacer nada ni avanzar nada si es que no se le aumenta presupuesto a la policía. Y Rafael, tú que has sido ministro, hoy por hoy no tenemos conflictos externos. Se quieren gastar por 7.500 millones de en unos soles aviones que creo en que... aviones de guerra. Exacto. Y eventualmente cambiar el avión presidencial, comprar otro avión presidencial. A ver. Háganme el favor, Es lo que cuando la policía no tiene lo que está comentando. Es lo que te quiero decir, reorientar. O sea, tenemos dinero y es poco, no nos sobra. Pero lo poco que tenemos hay que optimizar su uso. ¿Cómo? Reorientar toda la logística que hoy tiene la Marina, el Ejército y la FAP para reorientarla a la policía. Y eso tiene que hacer, hay que potenciar la inteligencia. Y además eso añadido a un tema, la coordinación perfecta que tiene que existir entre el ministro del Interior que dirige todo el tema policial y la Fiscalía. Por supuesto. Me decía el general Hidalgo, el binomio perfecto, policía, Fiscalía,
tiene que funcionar como un bloque sólido de coordinación rápida, inmediata y constante. Porque si no hay... Ahora vemos que sale el fiscal de crimen organizado despotricando del jefe de la policía, el jefe de la policía de la fiscalía, del juez. Exacto. Así no vamos a llegar. Los ladrones, los criminales están riendo. Lo que tenemos es calmar las aguas, ordenar una buena cohesión entre estas instituciones y sus líderes, y claro está, la presidenta de la República tiene que hacerse una del liderazgo. A ver, la palabra, ingeniero. Cada vez que en el país hay problemas, Leyes. se recurre a estas leyes de emergencia y al famoso estado de emergencia. Así es. El asunto es que por lo general, como dice el doctor Medina, esto es básicamente declarativo, porque ¿qué hemos hecho aquí, por ejemplo, con los últimos estados de emergencia? En San Juan del Lurigancho, en Los Olivos, creo que fue un fracaso, ¿no? Total. ¿No? El estado de emergencia en Patás, Trujillo, otro fracaso, me parece, ¿no? Sí. No, Bueno, no, pero, a ver. Entonces, Ya, la sí, idea... Pepe, a ver, pero, sí. dos cositas. Interrumpe nomás. Sí, perdóname. El estado de emergencia sí es conveniente en determinadas ocasiones. Y es un asunto absolutamente constitucional y democrático. Así es. Yo no digo lo contrario. La caviarada sostiene, cada vez que hay posibilidad de declarar el estado de emergencia en algún lugar, y más todavía, si es que se ordena que la Fuerza Armada salga en apoyo de la policía, se escandalizan los caviares. Y no hay que escandalizarse, para eso está puesto, para ejercer la autoridad y para imponer el orden. O sea que los estados de emergencia, lo que pasa es que no son un fin, son un medio. Pero claro, el estado de emergencia no sirve si la policía no puede, por ejemplo, no puede usar sus armas. Es que es inconcebible. Y si las Solo usa, en el Perú. Y si las usa, los meten presos. Exacto, a eso iba. Porque hay muchas razones por las cuales la delincuencia ha crecido. Pero yo quiero recordar una, y es motivo de que haya esta inseguridad. La manipulación, y esto es un asunto ya teórico, pero de noticias y de comentarios, la manipulación de los derechos humanos, en un solo sentido, por cierto, la criminalización del legítimo uso de la fuerza de las fuerzas del orden, como la policía. En el mundo, el único autorizado para utilizar las armas, la fuerza, es la policía. Por supuesto, pero no en el Perú. Así. Vaya usted a resolver el problema de orden, pero no puede usar sus armas, le prohíben usar sus armas. Es que es increíble. Y finalmente, la persecución injusta a efectivos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas cuando se enfrentan a un delincuente o cuando matan o hieren a un delincuente. ¿Te acuerdas Elidio Espinosa? ¿Quién? Elidio Espinosa, Claro, el de un Trujillo. oficial en Trujillo que organizó muy bien un equipo de Ese es el que tú te inteligencia. referías ayer que estábamos hablando y no nos recordábamos el nombre. Que es un... Elidio Espinosa. Exactamente. ¿Qué hicieron? Las organizaciones de derechos ONGs. humanos lo sentaron en el banquillo, los Exactamente. acusados. Así es. ¿Por haber hecho qué? Un trabajo eficiente contra la criminalidad. Correcto. Esa es la consecuencia. Cosechamos lo que Ese hombre- sembramos. ese hombre Como tú puso- dices, no hace falta más leyes. Así es. Hace falta decisión política, liderazgo en el tema y, por supuesto, coherencia de respaldo al reorientar orden. los recursos para optimizarlo. Y una Totalmente cosa, de se acuerdo. está hablando de Chayapalca. Ya han salido los presidentes regionales, me parece, o los gobernadores, ¿no? De Moquegua, Tacna, han dicho Chayapalca ya no, que somos el basurero. Escúchame, el frontón cuesta poco reabrir el frontón. Bueno, porque pues, tiene un bloqueo natural sí, claro. de celulares, por Dios mío. ¿Por qué no se hace eso? O sea, el gobierno debe de una vez por todas decidir a través del ministro del Interior la reapertura del frontón. Y llevar ahí, construir, dicen que no hay agua, se desaliniza, es barato, ahora hay tecnología y con eso tiene todo y hay bloqueo natural de teléfonos. Gran parte de los crímenes atroces, feroces que se comen, Claro. salen de dónde se germinan. Del mismo penal. Del mismo penal. Sí, sí. Entonces, si ya tenemos el diagnóstico, ya sabemos de dónde viene todo, ¿por qué no tomamos medidas? Eso en vez de estar sacando leyes que son en buena cuenta redundantes una Y de otra otra. cosa respecto del apoyo, perdona Pepe, Sí. del apoyo a la policía y a la Fuerza Armada en estos enfrentamientos con delincuentes o con terroristas. Oye, es el fuero militar. Normalmente los delitos de función en todas partes del mundo
los juzga el fuero militar. En el Perú, desde esta manipulación de los caviares, empezando en la época de Toledo, con con García Sayán, cambiaron las normas de tal manera que todo policía, cualquiera, incluso en uso de su función, que hiere a alguien, inmediatamente al fuero civil. No, un momentito, el fuero militar. Si yo fuera congresista, yo sobre este tema haría dos cosas. La primera, asegurarme que regrese el derecho del militar o del policía a ser juzgado solamente en el fuero militar. Absolutamente de acuerdo. Por supuesto, ¿no? Y segundo, como hay policías y militares hoy día injustamente procesados o injustamente condenados, yo, si fuera congresista, yo promovería hoy una ley de amnistía justamente para esos casos de policías o de fuerzas que han combatido a la delincuencia y que están sufriendo procesos. Porque le devuelve la moral. Por supuesto, por supuesto. Además, traigo a colación sobre este tema cómo funcionan las instituciones cuando hay colaboración. Tú has estado de ministro, Rafael. Estaba el general Hidalgo en el Ministerio del Interior y estaba Gladys Echaíz en Fiscalía. Sí, señor. Y cómo funcionaba la institución, y desmantelaron casos como, por ejemplo, Aerocontinente, también de Cataño, ¿recuerdas? Y muchos casos que en ese momento eran álgidos, pero como había esa cohesión entre los liderazgos de ambas instituciones, se hacía bien. Eso es prueba objetiva de que cuando los que tienen que dirigir la cabeza a las instituciones comprometidas con el tema de la lucha con el crimen, funciona. Sí, bueno, y encima de ellos estaba Alan García. Encima de eso está el presidente García, claro está. A ver, yo hago un intento de resumir en un minuto lo que ustedes están expresando. En el reino de las leyes, que es posible elevarse hasta alcanzar la perfección. Pero cuando intentamos trasladar ese mundo ideal a la realidad, que es lo que estamos viendo, no cuadran, ¿no? Devienen inaplicable e inservible. Por ejemplo, en Lima, 12 distritos están bajo estado de emergencia. La policía va a actuar, va a cumplir con su deber, va a capturar posiblemente muchos delincuentes, pero eso termina cuando llega a la fiscalía, cuando llegan los fiscales, porque los fiscales se guían por el Código Procesal Penal, que es un código garantista, que es un código que no debería existir en una realidad dramática como la que nosotros vivimos. En consecuencia, se rompe todo el esquema ahí, en los fiscales y en el Poder Judicial, que liberan a los delincuentes sin ningún pudor. Ahí hay un detalle que tiene que ver con presupuesto. A ver, presupuesto significa potenciar el área de criminalística, los laboratorios. ¿Para qué? Para que el indicio lo conviertan en prueba. Correcto. Entonces, si yo capturo, porque el código dice, perfecto, el fiscal presenta el caso, le dice, ¿dónde está? Perfecto, mató, ¿ha hecho prueba de absorción atómica? No tengo. Por ejemplo. La bala ha salido de esto, que el calibre tal. ¿Tiene la prueba de laboratorio? No tengo. ¿Por qué? Porque estoy haciendo fila o porque el laboratorio no tiene presupuesto necesario para realizar. Entonces, es todo un cúmulo de cosas que depende de coordinación y de presupuesto. Reorientar, no más presupuesto, o sea, trasladar de repente. Priorizar gastos. Como tú dices, reorientar el gasto. Exactamente. No puede ser. Mira, a mí, ¿te acuerdas lo de los que hablaban de los tanques chinos? Decían como si yo fuera el culpable de los tanques chinos. Los tanques chinos fueron un ofrecimiento del entonces presidente de China que los mandó acá al Perú, que no tenía nada que ver con un pedido nuestro. Pero además, fui yo el que canceló un proyecto para comprar 120 tanques al ejército, que se había decidido en el gobierno de Toledo. Y yo fui como ministro de Defensa y le dije a Alan, al presidente, no podemos gastar un sol en nuevos tanques. No nos vamos a enfrentar a nadie. Así es, y efectivamente lo cancelé. Claro, una adicional, no menos importante, pero yo creo que vale la pena tu comentario. El Código Procesal Penal es garantista. Demasiado garantista, diría yo. ¿Por qué? Por favor, hay que acabar con estas audiencias prolongadas para prisión preventiva. En el caso, por ejemplo, de Mateo Castañeda, los Guayquis bajo la sombra, mes y medio de audiencias dilatadas semanales. ¿Por qué no se hace? Y es repetitivo. ¿Por qué el público? El fiscal presenta un documento que se llama requerimiento de prisión preventiva. Narra todo.
y lo que se hace es la oralización. La oralización es una trafa, es una estafa al país porque demanda recursos, horas de que el fiscal, la policía estén dedicando a otro. ¿Qué tiene que hacer? Ir a hablar oralmente lo que han escrito. Lo mismo que ya está escrito. A ver, dígame, ¿el Tribunal Constitucional no resuelve acaso cosas importantísimas? Sí. Se presentan los escritos mediante documento y luego se hace en un informe oral un resumen sucinto. Un resumen, porque le dan 10 minutos. 10 minutos, 15 casos más importantes, de repente media hora, qué sé yo, y se resuelve y se hablan sentencias impecables. En la Corte Interamericana, ¿cómo es la cosa? Lo mismo. ¿Por qué en este país somos guachafos de que el fiscal va y repite y los fiscales muchas veces utilizan esto para tener tribuna, pues ya estar ahí con el morbo del caso, ¿no? Entonces, eso... Lo hemos visto, lo vemos a cada rato, ¿no? Y una cosa adicional es que este código ya hay que acabar con estas diligencias prolongadas porque de verdad es una gran estafa y denota gasto innecesario del presupuesto público. Pero, Rafael, tú has hecho algunas propuestas muy serias, pero para eso se requiere, y ese es un tema que hay que tomarlo con seriedad, salirse de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, y luego regresar más adelante poniendo reservas, sí, ¿no? Pero tal como están las cosas, lo que has planteado te lo anulan en un segundo, ¿no? O un juez no lo aplica porque se va a sujetar a los tratados internacionales firmados por el Perú. Sí, escúchame, ¿no? Lo del tema del terrorismo urbano, sí. Ahorita va a ser, IDL va a salir corriendo a pedir una medida cautelar, porque son expertos con eso. O sea, yo no sé, los congresistas están ocupándose de esta ley cuando ahorita van a encontrar un bloqueo de los organismos supranacionales. Es que estamos en la trampa, Rafael, estamos atrapados en la trampa jurídica de los rojos y los caviares. Así es. Y se olvida, algo elemental. El Perú tiene en estos momentos una marea de delincuencia que lo está cubriendo todo. Son tiempos excepcionales. Necesitamos dar un paso atrás, necesitamos ir sobre nuestra realidad con nuevas leyes, con nuevas normas. Y después de eso, recién tomar un código procesal penal garantista. Recién, pero acá... Pero más ágil. Más ágil, más... Bueno, Pepe, yo sé, solamente un detallito más. Yo estoy a favor de que nos hagamos de la Corte Interamericana y que después volvamos en todo caso con reserva. Estoy completamente, en este programa lo hemos repetido N veces. Pero en el caso, o sea, lo que la Corte indebidamente dijo cuando se dio la amnistía en el Perú es que no se pueden amnistiar delitos de lesa humanidad. Pregunto, ¿acaso es delito de lesa humanidad que un policía mate a un delincuente en pleno uso de su... El de Piura, ¿recuerdas? El de Piura. Por ejemplo, el de Piura, el policía... Neira, no, sí. Entonces no pueden aducir que eso está prohibido, en ese caso concreto. O sea, para un asesinato simple, entre comillas, mejor dicho, no es asesinato, en realidad para una muerte ocasionada por el policía, pero en uso de sus facultades y justamente para velar por los derechos de los asaltados, de la ciudadanía, no puede la Corte venir y decir, esto no pueden ustedes. Pero en fin, en cualquier caso, por último, simplemente no hacemos caso, como ha sucedido con el indulto a Fujimori, porque tenemos derecho a nuestra soberanía. Ahora comentaré algo sobre una cosa final, acuerdo que acaba de firmar hablando de norma. Yo creo que habría que perfeccionar el tema de la flagrancia a la gente que usa arma sin licencia en la calle. Eso debe ser un delito flagrante de homicidio. O sea, encuentras a un delincuente con una pistola, no tiene licencia, flagrancia. Inmediatamente, 24 horas preso. Estoy de acuerdo. Condena. Bueno, más. Hay quienes defendemos el uso legal de las armas, mejor dicho, la posesión legal de las armas, que decimos, bueno, cuidado, el que, por ejemplo, no tengas licencia porque se te ha vencido, está mal, pero no debe ser un delito. No la aporta. ¿Ah? No, exactamente, ese es el tema. No la aporta. Si no la puedes, o sea, si se te ha vencido la licencia, pues simplemente no puedes portar. Y en todo caso, renueva tu Pero te voy a decir una cosa, todos los delincuentes no tienen licencia, autorización para portar. Totalmente de acuerdo. Totalmente. O sea, flagrancia a esos actos. Efectivamente. Ya está. De acuerdo. Ya tienes un caso sólido y tienes una condena. De acuerdo. Otro tema. Vamos al caso, vamos al caso Pérez. La investigación contra él ya superó la etapa preliminar y esta, después de 6 meses de investigación por los mismos peritos del Ministerio Público, ha encontrado indicios o evidencias de enriquecimiento ilícito, pero necesitan el permiso del fiscal de la Nación para ir a una investigación preparatoria.
Una investigación preparatoria es muy importante, porque ahí vienen algunas medidas como, por ejemplo, el levantamiento del secreto bancario a nivel nacional e internacional, el levantamiento del secreto de las comunicaciones, el impedimento de salida del país, ¿no? Etcétera, 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 que es exactamente lo que el señor Pérez ha hecho con todos aquellos que ha investigado. Yo no sé de qué se lamenta, de qué se queja, pero ¿por qué el fiscal de la Nación hace ya 40 días que guarda silencio absoluto? Así es. ¿40 días de qué? De que le entregaron el documento oficial donde se demostraba que había evidencia de enriquecimiento ilícito. Yo creí que eran, él tiene que autorizar. Sí, claro, por supuesto. Porque si no se encarpeta. Ahora, y encima, si lo encarpeta, el Congreso lo va a investigar a él y evidentemente con el cariño que le tienen podría ganarse una inhabilitación y un impedimento total, ¿no? Perdóname, y encima le está dando tiempo para que Pérez presente, como ya presentó, una tutela de derecho. Tutela en esto. Y San Martín, el juez San Martín es el que tiene que decidir, pues ya la aceptó, o sea, la han, como se dice, admitido. Ahora vamos a ver qué dice el juez San Martín, que tiene que resolverlo pronto, ¿no? Bueno, dos posibilidades. O San Martín sigue como acostumbra, actuando como acostumbra actuar, con injusticia, con esto, y por supuesto lo defiende y declara que sí, que no se puede seguir investigando, fíjate tú, que no se puede seguir investigando al fiscal Pérez, o tiene miedo de comerse ese problema, que también puede ser, dicho sea de paso, porque miedoso es, ¿no? Y entonces decide rechazar esa acción que ha presentado Pérez. En cualquier caso, el señor Pérez demuestra, al haber puesto eso, que no actúa como la persona honesta. Lo mismo digo yo de la presidenta, dicho sea de paso, porque el honesto, la persona que no tiene nada que ocultar, es el primer interesado en que investiguen para demostrar que la acusación es falsa. Bueno. En el caso, solo un comentario sobre esto, yo de verdad estoy sorprendido porque el fiscal superior que ha investigado a Pérez, porque es un fiscal provincial, si bien es cierto, ha informado al fiscal de la Nación, él decide formalizar. Él lo debe hacer. Él lo debe formalizar, si encuentra indicios debe formalizar. Efectivamente, por el programa de filibuster hemos visto que ha hecho un informe al fiscal de la Nación. El fiscal de la Nación debe inmediatamente decirle, oye, usted siga con su trabajo, proceda, usted me tiene que informar. Proceda con sus funciones. Con sus funciones, ejerza sus competencias y sus atribuciones y formule presente la continuación de la formalización de investigación preparatoria, donde efectivamente ahí se va a tener que analizar acuciosamente todos estos cargos. Y ahí no es un dato menor, por si acaso. Se ha determinado en esa pericia el desbalance de sus cuentas, porque cuando eres funcionario público tienes que declarar y él tiene sus ingresos, son de fiscal o como profesor, nada más. Y eso es ingresos, egresos y punto. Acá hay desbalance de 131.000 soles más o menos. Luego, si entras al detalle de las tarjetas de crédito, se ha demostrado, o por lo menos en el programa de filibuster han demostrado, que este señor ha comprado sanitarios a un departamento que él ha comprado recientemente para 4 baños y ese departamento no tiene esa cantidad de baños. Por lo tanto, están en proceso de desarrollo que esos baños esos sanitarios han sido comprados para un domicilio que probablemente él tenga en la playa y está construyendo. Cuidado, mira todo lo que va a generar la investigación preparatoria. Son bienes. Así es. Por eso es que el hombre está desesperado. Y como tú dices, él ha sido muy... Y si levantan el secreto de las comunicaciones, aquí es donde yo entiendo a Phillips en su bomba de 3 tiempos, ¿no? Si levantan el secreto de las comunicaciones, ¿qué va a pasar? Pueden encontrar conversaciones interesantes, digamos, con Gorriti, ¿ya? Conversaciones interesantes con la prensa, con distintos periodistas, políticos, ¿cómo no? Se abre la caja de Pandora. Pero ¿no? por favor, o sea, esto es una evidencia que perfectamente justifica que se haga la preparatoria donde se van a hacer todas esas medidas donde se puede encontrar importantes hallazgos. O sea, eso es lo que él, como tú dices, Rafael, ha planteado una tutela. Se la han rechazado, ha apelado, se la han rechazado y está en la sala de San Martín. Correcto. Yo confío que el doctor San Martín va a declarar pro investigación. Nadie está diciendo que él es culpable. Que se le investigue. Por favor, que se le investigue, respetándole el derecho y ya está. Al final dirán hay o no hay condena o absolución.
corrupción y punto. Correcto. Eso yo creo que el doctor San Martín va a votar por esa. Salvo que quiera coincidir con el IDL. ¿Qué dice el IDL? ¿No? El IDL del señor Gorriti, por cierto, ¿no? Institución muy respetable, ¿no? Y muy reconocida en el país. Bueno, bueno, como se esperaba, la ONG IDL salió en defensa del fiscal Pérez. Sin embargo, no argumentó contra las acusaciones, sino que simplemente exigió que el fiscal del equipo Lavajato no sea investigado, ¿no? ¿Qué te parece? O sea que, ¿qué hay con la transparencia? ¿Dónde está el temor, como tú dices, no? A todos se puede investigar. A los rojos no se les puede investigar en este país. A todos se le puede ganar, a todos se le puede ganar, menos al IDL. ¿Recuerda? Porque si no, levanto el teléfono y llamo y le digo... Tú no sabes con quién te has metido, ¿no? Y llamo al fiscal de la Nación para que cuadre al que me quiere investigar. Esa investigación está durmiendo, por si acaso. Aquí hemos sostenido por años, que si Odebrecht, esa empresa súper corrupta, pudo comprar presidentes, ministros, presidentes regionales, alcaldes. Es decir, ¿por qué no va a poder comprarse unos fiscales, un procurador? Le salía más barato porque tenía los mejores, yo lo he dicho, los mejores abogados en el Perú de cara a la performance que ha tenido Pérez y Vela han sido ellos. Entonces, la presunción nuestra y la de los ciudadanos es legítima. Investíguenlos. Y ellos, como sospechosos, deberían mostrarse dispuestos a que los investiguen. Porque si no tienen bienes que ocultar, entonces, bienvenida a la investigación. Ojo, que hay un fiscal, Rafael Pero Vela. Están aterrorizados, ¿ah? Están Rafael aterrorizados. Vela, que según palabra de Villanueva, compró una casa en Sol de la Molina, que no tenía piscina, la casa estaba muy mal, y luego cuando visitó a los 3, 4 meses, la casa pues era de un palacio, claro. Y tiene una piscina hasta con hidromasajes y todo demás. Vamos a ver si el sueldo le permite tener esos lujos. Yo no estoy diciendo que nada, simplemente que se le investigue. Y creo que por ahí también viene línea de investigación por parte de cierto, no confunda, la Autoridad Nacional de Control ha abierto investigación, pero eso no es lo mismo. La Autoridad Nacional de Control abre investigación para la parte por conductas administrativa. Así es, conductas funcionales, parte administrativa. No es la parte penal. Aquí lo que interesa es saber la parte penal, porque es enriquecimiento ilícito. Así es. O sea, que no basta con que la Autoridad Nacional de Control haya abierto investigación. Pero coadyuva, porque si ellos determinan que hay, entonces agarra y envían al fiscal para que haga su trabajo. Totalmente de acuerdo. Quien maneja esta oficina de control interno de la Fiscalía es un jurista respetable. ¿Eh? ¿Ah, sí? ¿Ah? Sí, claro. Sí. Un detalle adicional, o sea, esa investigación que han hecho los peritos de la Fiscalía a las cuentas de Pérez, se le pusieron conocimiento del informe, él observó. Dijo, esto está mal, esto está mal, esto está mal, por esto, por esto. Los peritos le han refutado y le han dicho, no está mal por esto, por esto, por esto, y han concluido con esa pericia que ha presentado. Por ejemplo, quería hablar de los viáticos, ¿no? Como si los viáticos no se usaran, pudieran ser considerados como ingresos legales. Eso es especulado. Por supuesto. Especulado de uso, claro. No, o sea, además de malversación, como tú puedes, el dinero que te dan con un destino... Así es. No lo usa para eso. A ver, para que entienda el público, viático para que el señor viaje a Brasil y no viajó. Claro. Perfecto. Tiene Tiene que devolver el dinero. No, y lo meto a mi cuenta bancaria o lo gasto... Y me voy a comprar sanitarios para mi futura casa de playa. Por ejemplo, ¿no? ¿Ah? ¿No? Oye, el otro tema, no queremos pero espérate, el fiscal que lo está investigando es Alcides Chinchay, que es otro que tiene fama, muy buena fama, ¿no? No, Regis es un abogado. Regis es el superior. Que va a formalizar. Pero Alcides Chinchay es el que está investigando por la muerte de Alan García. Ah, sí, ¿cierto? Alan García, sí. Eso a Rafael Vela. Ese es otro yo fiscal serio. en un principio, y creo que estuve acá, tenía mis dudas. Pero creo que su performance, su actuación posterior... Tengo que rectificarme y creo que está haciendo un buen trabajo y debo de retirar las palabras que tenía mis dudas sobre su conducta. Correcto. Porque lo único que exigimos como opinión pública son jueces correctos, que cumplan la ley, nada más, y que no sean instrumentos de ONGs y de partidos políticos, sean quienes sean, ¿no? De eso se trata todo, ¿no? Bueno, el otro tema, Chibolín. Chibolín. A ver, ¿qué hacemos con Chibolín? A ver. A mí me llamó la atención, tú que has sido ministro de Defensa, Rafael, esta condecoración en el gobierno de PPK,
y siendo ministro de Defensa el señor Jorge Nieto Montesinos, esta condecoración que le otorgó la medalla del Ejército, que leo ahí en internet que es la más alta condecoración que puede dar el Ejército a un personaje como Chibolín. Ese comandante general del Ejército estaba loco, el ministro de Defensa estaba volando a algún sitio o estaba enfermo. El comandante general del Ejército en ese momento, si no me equivoco, era Ramos Hume. En cualquier caso, en el 2017, cuando fue esa condecoración, ya se sabía de sobra ¿Quién era Chibolín, por supuesto? Realidad, ¿no? el señor Chibolín. Ahora, o sea, toda persona relativamente informada en la política sabía perfectamente quién era el señor Chibolín. Así que, aunque hubiera sido la medalla más pequeña, no, resulta que la máxima se la dieron. ¿Por qué? ¿A santo de qué? También hay que chequear esas cosas. Puede ser error. Pero un error grave, ¿no? Muy grave. ¿Tú como ministro de Defensa hubieses permitido eso? No, por supuesto. Por supuesto que no. Imposible, ¿no? Imposible. Claro. ¿No? Imposible. Una cosa es que los reconocimientos se dan a personas que han aportado, pues, han tenido una conducta y aporte excepcional al país, a la entidad, a la institución. Y no he visto, lo que le estamos diciendo es primicia, porque ningún medio de comunicación se ha ocupado de la responsabilidad, en todo caso moral y política, del ministro de Defensa, el señor Jorge Nieto Montesinos, que creo que es candidato a la presidencia por los caviares, ¿no? Quiere. O quiere al menos, ¿no? Bueno, ¿no? Está ahora, en su derecho, de repente era admirador. Se pasea por los medios hablando de moral, ¿no? Pero de ética. Bueno, pero de repente era admirador de Chibolín, pues está bien. Bueno, sí, puede ser. Es verdad. Puede ser. No creo, pero sí. En fin. Nada se puede descartar en este mundo. Luego, ¿qué hacemos? A ver, el tema de Chibolín se está poniendo también delicado, porque si bien es cierto que él todavía no se ha acogido a la colaboración eficaz, sí lo ha hecho su mano derecha. Y tengo entendido que está cantando como mariachi, ¿eh? Sí, a ver, el caso de Andrés Hurtado, más conocido como Chibolín, destapa una vez más graves temas de corrupción a nivel fiscal, a nivel judicial y a nivel de la función pública, vamos a decir, ¿no? Entonces, yo creo que el caso justifica una investigación rápida, objetiva, porque si se ha llegado se demuestra que han cometido, tendrían que asumir sus responsabilidades. Pero hay un tema, y yo he puesto un tuit y me gustaría comentarlo sobre esto. Yo a señor Chibolín no lo conozco en mi vida. Me parece, tengo mis reservas sobre su formación y su conducta, pero, por ejemplo, el día de hoy este señor está preso sin medida judicial. Es verdad, eso es verdad. Somos un país primitivo, Rafael, Pepe. El Perú es el único país en el mundo que la gente pierde su libertad, o sea, sigue preso sin mandato judicial vigente. Porque este señor, hay la figura de la detención preliminar, que también estoy en contra de esa porque no tiene contenido en la Constitución. Se te priva de la libertad sin que se le haya oído a una persona. ¿Me entiendes? Entonces, eso es inaceptable. ¿Cuál es el tiempo máximo que se le puede detener? 10 días, organizaciones, narcotráfico, espionaje, secuestro, 15. Pero a uno normal... A este señor le dieron 7 días. Y los fiscales hay el mal hábito, 7 días de detención preliminar, y luego corriendo, hacen contrarreloj, ingresan el requerimiento que se llama de prisión preventiva y él se queda detenido. Ayer he escuchado el viernes al juez Juan Carlos Checli, que es un juez supremo muy bueno, y dice, señores, tenemos que realizar rápido esta diligencia porque hay un detenido y yo como juez de garantía tengo que ver. Bien. Señor Checli, si la policía y el fiscal quieren ingresar un mandato de detención preventiva contra uno que fue detenido, que se vaya a su casa, si quiere, con obice, que lo vigilen durante el tiempo que van a señalar. Pero lo que no se puede permitir, y no lo digo por Andrés, este es uno más. General,
Es en general. Es en general en todos los casos. Hay que aprender a hacer respetar las normas y las garantías para todo el mundo. Así es. Para todo el mundo. Así es. Mi defensa siempre es de principios al margen de la Eso es lo que hay que hacer. Por eso es que yo rechazo y digo que este señor, estamos en un estado de... El Perú no puede jactarse de ser un estado de derecho teniendo estas normas primitivas. Totalmente, que a las personas se le priva su libertad sin mandato judicial. Totalmente. Entonces, pero justifica una investigación, justifica. La señora Peralta, pareciera que en estos allanamientos se ha encontrado alguna evidencia que la comprometen aún más. Pero, por ejemplo, estoy en contra de las prisiones preventivas, salvo que se compruebe dos cosas. Que ha habido obstrucción, peligro de obstrucción, o que no tenga arraigo, intento de fuga. Y creo que la señora tiene arraigo domiciliario, tiene arraigo familiar, ya no laboral, porque ha sido suspendida del trabajo. Quien se ha ganado a pulso, en todo caso, Rafael Pepe, la prisión preventiva, es mal asesorado el señor Andrés Hurtado Chibolín. ¿Por qué? Porque él le ha dicho al juez, ante la opinión pública que hemos visto, que no tiene arraigo domiciliario, que no tiene arraigo familiar y que no tiene arraigo laboral. Entonces, él sí está haciendo a pulso, no sé si mal asesorado o lo asesoran de una manera, pero él renuncia a ese asesoramiento y él va por la libre y dice que no se acuerda, que se olvida. ¿Recuerdas esas imágenes, declaraciones bastante lamentables, no? Oye, perdón, en Estados Unidos hay caución, o sea, fianza. Toledo tuvo que pagar caución para la fianza, para ir circular hasta que... Eso no existe en el Perú. No existe. Por ejemplo, los grilletes electrónicos. También. Debería. Creo que con Aurelio Pastor se implementó, pero no hay. Lo implementó una ¿Por qué no se decide por los grilletes electrónicos? Y más bien todo eso es esfuerzo que la Fiscalía y la Policía lo dediquen a otras actividades donde realmente merece, ¿no? Oye, perdón, y lo que te enseñan en la universidad, el derecho penal básico, es que una persona tiene que ser juzgada en libertad y solo por razones excepcionales se le decreta una prisión preventiva. Pero aquí es lo contrario, se ha hecho lo contrario. Con el festín o con la orgía del grupo Lavajato, se ha metido preso a cualquiera. Perdón. A quienes deberían haber... A los de Odebrecht. A ellos no. Ni embargo, ni allanamiento. Nada, ellos no. Mira, yo no tengo ninguna duda de la cantidad de delitos con los cuales el señor Chibolín le van a meter 15, 20 años sin ningún problema. Y creo que la señora fiscal está muy comprometida. Pero pueden procesarlos en libertad, no tienen por qué meterlos presos. No tienen por qué meterlos presos. Absolutamente de acuerdo. Pueden procesarlos en libertad. Ahora, cuidado también con esos... Yo estoy en contra, ¿por qué? Por la experiencia. ¿Qué ha pasado con estos de los colaboradores eficaces? Los fiscales y sobre todo este del equipo Lavajato bajaban en la madrugada a esas mazmorras y le decían... A chantajear. Claro. ¿Por qué crees que ellos dicen que estaban en contra de la corrección de la ley, de la modificación de la ley de colaboración? Por supuesto. Ahora se les ha prohibido que ellos interroguen o tengan contacto con el investigador, sin su abogado. Sin su abogado, por ellos supuesto. No. En el caso Mateo Castañeda, el fiscal Marita Barreto lo llama a uno de sus patrocinados en CISO y le dice, venga, por favor, no venga con su abogado. Porque no hay derecho. ¿Para qué? Para coaptarlo. Le dicen, mira, tú tienes este problema. Por supuesto. Haz esto, le crean un libreto y si tú no aceptas este libreto, te vamos a meter preso. Exactamente. Entonces los doblega. Entonces, mucho cuidado con el tema de los colaboradores eficaces. Ahora, hay un colaborador en caso de Chibolín. Vamos a ver que todas esas tiene que corroborarse. Y no se corrobora con la declaración de otro, por si acaso. Ya también se ha establecido eso. Una corroboración no se con otro colaborador, sino tiene que ser con evidencias empíricas, correctas, hechos, no con dichos. No, porque el señor Nava dice una cosa y el señor Atala dice otra. Porque ahí, por supuesto, que hubo también convencimiento, ¿no? Para inventar toda una teoría. No, y le dijeron, según tengo entendido, le ha dicho, te vas a traer a tu mujer y a tus hijos, lo vas a meter preso acá, firma esto. No, más bien el señor Nava debe tener la valentía y denunciar. Así es. Así. Tú como vas a firmar, firmas, pues. Como la tuvo, por cierto, a quien se lo han declarado el libro, de la Federación Peruana, hombre, sí, a Pichotito, a Oviedo. A Oviedo, que también lo chantajearon en la cárcel. Que lo que pasa es que por esa sinvergüenza fiscal Millones Carrasco, así es. ¿recuerdas? Así es. Ahí está. Por ejemplo, ese señor
Keiko Fujimori y muchas otras gente que ha sufrido prisión preventiva por medidas arbitrarias deberían hacer uso de una figura que tenga la Constitución, la indemnización por el error judicial. Claro, sí, claro. Deberían demandar. Cuando a los jueces tú le plantees una demanda, no frente a una medida arbitraria que el luego se ha demostrado que ha sido arbitrario, ahí van a cambiar. Así es. Ahí van a cambiar. Mientras tanto, no están ahí, se creen intocables. Correcto. Y lo mismo podemos decir del caso de Ricardo Briceño, que ha sido presidente de CONFIEP, igual. que ha sido perseguido y Bueno, maltratado. Y otros 40, Ahí ¿no? está. En ese caso. Pérez por nada lo tiene investigado, pero él por 131.000 no quiere ser investigado. Así Fíjate es. la doble moral de este Así es, caballero. Así es, así es. A increíble. este Briceño, por ejemplo, ¿de qué lo acusa? De organizar una campaña a favor de Keiko, que es falso, para crear zozobra. ¿Dónde? Pero no Para solo a él, ojo. Para atemorizar a la población, ¿no? No solo a Ricardo Briceño, a otros 40, A muchos. a otros 40, en el mismo caso. Esto, como dice el empresarios como que dice pusieron. este tío, es ideología pura. Dice, ¿cómo me defiendo? No solamente, Pepe, no solamente ideología, sino que además estos fiscales actúan como actores políticos. Por supuesto, ¿Por es qué? completamente- Mira la diferencia, una cosa medular, que este comparativo es bueno. El proceso contra Mr. Donald Trump. ¿Qué ha dicho el juez? Voy a reservar el fallo Claro. después de las elecciones. Claro. Porque- Qué belleza de magistrado, Por pues. supuesto. En una Yo no voy a una permitir democracia. que se confundan las Que cosas. se confundan las cosas. Voy a suspender todo hasta después. Claro. Porque mi decisión puede alterar la voluntad popular. Aquí fue antes. Acá no. Acá este Zamarro Pérez, ¿qué hizo? Habiendo todavía estando en plena investigación preparatoria y habiendo diligencias pendientes de actuar suyas y de la defensa de Keiko y de los demás, corta abruptamente Efectivamente. la primera semana de marzo del 2021. ¿Para qué? Para que salga el titular. Fiscalía pide 30 años de prisión para Keiko Fujimori. Dime una cosa, ¿eso influyó en el resultado? Por supuesto que sí. Lo que quería era perturbar. Un minuto nada más, espérate, Rafael. No, Pepe. No, sí, no, está bien, igual ya le dije. Fíjate, esto de acá. Disculpe, productor, no podemos... porque el doctor Barba no quiere. Jaime de Altaos. Dice, siempre dijimos, que es lo que nosotros dijimos por años, siempre dijimos que las acusaciones contra políticos por donaciones de campaña eran una forma de persecución política, Por supuesto. porque dichas donaciones no eran delito ni tampoco lavado de activos. Así es. El daño que José Domingo Pérez y Rafael Vela han ocasionado al Perú es inconmensurable. Y la prensa que los elevó como héroes nacionales. Porque debilitaron gravemente a parte importante de la clase política peruana, abriéndole el camino a Pedro Castillo. Algo de lo que todavía no nos podemos recuperar, ¿de acuerdo? Pero se olvida Jaime de Altaos de la prensa. Así es. De la prensa, ¿no? Que jugaron un papel, pero fundamental, para levantar a la categoría de héroes a simples mamarrachos, Por un a tema- simples perseguidores por temas políticos, ¿no? Por un tema muy puntual. Acá, si pierdes la guerra mediática, difícil que ganes el proceso. Totalmente de acuerdo. Hay una relación directa entre el juicio mediático Así es. con el juicio... Ese es el poder de la prensa. Ese es el poder de la prensa. Así es. Muy bien, doctor Vamos a William ver. Medina, muchas gracias. Encantado. Muchas gracias Nada, a todos. ustedes. Verdad que ha estado bien entretenido. Muchas gracias. Bien didáctico. Excelente. No somos como Félix, dejamos hablar a nuestros invitados. Caracho. Vamos a dar golpe. Gracias, doctor. Gracias.